de Arturo Saldívar, el caso Saldívar, la postura de Andrés Manuel López Obrador y bueno, los golpeadores desde la política, desde los medios y desde todas las trincheras. Querido Jorge, dame tu opinión. Sí, espero que ya no haya ningún problema, a ver, espero que no sea mi conexión y que me escuches bien, querido Vicente. Sí, mira, a mí me parece muy interesante en esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo lo que está sucediendo, la forma en cómo lo están viendo ciertos analistas y ciertos periodistas. Tú sabes, y todo el auditorio que nos está escuchando lo sabe, que para la oposición es importante dar como la idea de que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario, de que Andrés Manuel López Obrador decide todo en el país, de que no hay contrapesos. Ahí están, por ejemplo, también los discursos del INE, como si el INE no tuviera el poder y como si el INE no tuviera las capacidades, como las está teniendo, para echar abajo una candidatura, dos candidaturas y las que quiera. Entonces, pero para la oposición lo importante es ver a Andrés Manuel como si fuera el gran autoritario, como si fuera un dictador, como si todo lo que él dijera se hiciera, ¿no? Entonces, en este discurso que han querido hacer los de la oposición, pues les viene como anillo al dedo lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en realidad es una cuestión que tiene que ver con que desde el Senado se plantea dar 2 años más a la presidencia de Arturo Saldívar, del ministro presidente de la Suprema Corte, para que trate de, digamos, llevar a cabo la reforma que está en proceso en este momento en la Suprema Corte. Es algo que tiene una controversia legal, ¿sí? Porque hay un artículo, el 97 de la Constitución, donde se especifica que son 4 años y entonces ahí se supone que violaría este precepto, aunque hay otros argumentos en donde se menciona que se podría realizar, pero es una cuestión legal, no tiene que ver con algo más allá de eso. Pero para la oposición lo que ha manejado, y tú lo has visto completamente, es que han dicho que Andrés Manuel es un autoritario, que Andrés Manuel les ordenó a los senadores y que le está ordenando a los diputados que se apruebe esa reforma y que lo que diga él es lo que se hace. Pero no solamente eso, sino lo que han barajado en este momento es que Andrés Manuel, a partir de esto, que se supone que está en la Suprema Corte, esta discusión, lo que están manejando los de la oposición es que Andrés Manuel está visualizando y preparando una especie de albazo para él mismo ampliar su gestión, es decir, pasar de 6 años a 8 años o a 4 o a los que sea, ¿no? Y perpetuarse en el poder. Esta cuestión que es verdaderamente absurda, hoy por ejemplo Andrés Manuel lo dijo, yo a partir del 2024 me voy a mi casa y me retiro de la vida pública, pero no solamente eso, o sea, lo ha dicho durante muchísimo tiempo, desde antes de llegar a la presidencia, cuando llegó a la presidencia, cuando tomó posesión y posteriormente, pero parece que les entra a los de la oposición por un oído y les sale por el otro porque nuevamente van ahora diciendo que se quiere perpetuar en el poder. Ya lo hicieron con la cuestión de la revocación de mandato, con esta reforma que los del PAN estuvieron enojadísimos, y entonces decían que Andrés Manuel se quería perpetuar en el poder, y lo mismo ahora con esta cuestión de la Suprema Corte. Lo más terrible en este elemento es que personajes que son, digamos, hasta cierto punto serios, que uno considera serios, barajan esta posibilidad. Por ejemplo, la otra vez yo vi a Aristegui preguntándole a un miembro de la Judicatura si en realidad esa era la intención de Andrés Manuel, o sea, y entonces uno se pregunta, bueno, pues ¿en dónde estamos? O sea, qué poca seriedad es este elemento, pero es parte del discurso que tienen la oposición para tratar a Manuel un ser como completamente autoritario. Ahora, el tratamiento que les está dando a esto también es muy interesante. No sé, yo encontré, ahí creo que está la imagen, seguramente se las compartí, es una imagen de cómo se le dio el tratamiento a ahora lo que fue lo del ministro Saldívar en Reforma y cómo se le dio el tratamiento a
la reforma que en 1994 hizo Ernesto Zedillo. Una reforma que verdaderamente es considerada como un golpe de Estado porque prácticamente quita, o más bien quitó a todos los ministros, que en ese entonces eran 26, hizo unas reformas profundas, grandes, radicales, Zedillo, y prácticamente pues los mandó afuera, los expulsó de la Suprema Corte. Meses después metió a otros ministros a los que él quiso y hizo un cambio radical en la Suprema Corte de Justicia. Esa reforma, que fue muchísimo más amplia que lo que ahora se está discutiendo, esa reforma que en realidad es considerada por muchos estudiosos de la jurisprudencia como un golpe de Estado, Reforma la tituló en un periódico, en la edición del 22 de diciembre del 94, porque además la hicieron 2 días antes de Navidad, como suelen hacer estos o como solían hacerlo, pusieron aprueba Cámara, reforma judicial. Así, un golpe durísimo a la Suprema Corte de Justicia. Reforma la puso como aprueba Cámara, reforma judicial. Y pone nada más, voto en contra de PT y PRD. Eso en el 94. Ahora, hace unos días, en la edición del viernes pasado, del 16 de abril, Reforma, por esta cuestión que es un, digamos, elemento legal con los 2 años de mayor presidencia del ministro Saldívar, titula en primera plana, la otra la puso en una página de Interiores, en primera plana pone, dan golpe en la Corte. Es decir, es evidente la forma y la cobertura periodística que Reforma y prácticamente los medios de comunicación le quieren dar. Lo que era una reforma que parecía un golpe de Estado fue lo que sucedió con Ernesto Zedillo, un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo ponen como una simple reforma. Y 2 años en que se le extiende la presidencia en la Suprema Corte a un ministro, lo ponen como si fuera el gran golpe y como si Andrés Manuel fuera el autoritario. Entonces, estos son los elementos que Andrés Manuel lo repite constantemente cuando dice Reforma nació como un medio salinista, y muchos de los medios que existen ahora fueron de los grandes salinistas, y ahora pues tienen esta tendencia que es golpear a Andrés Manuel porque odian lo que representa y el proyecto de nación al cual está llevando a cabo, ¿no? Así es. Oye, Jorge, creo